gallego, de nombre gallego, junta dinero y parece un doctor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatiga en el corazón. Polo maraba y xovai, una troita de pé, corre que na pudera coller, que na pudera coller, que na pudera coller. Polo maraba y xovai, una troita de pé. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Manolo, no te sientas solo, suda a su modo tu humilde sudor. Tu anai no tengue teu pai non choda, e de donde chesa y de tu trai la la la, de tu trai la la la, de tu trai la la la. Para mí es un gusto y un placer darle la bienvenida a Carlos Llanto Cuevas, una nueva columna sin nombre. Carlos, también felicitarte porque en el programa anterior, bueno, hablábamos un poco de este año que ya pasó, de tantos programas, el número 36 estamos compartiendo ahora, así que saludarte, darte la bienvenida y agradecerle, ¿no?, a los oyentes que se comunican con nosotros para, bueno, hacernos saber que nos están escuchando y que están de alguna manera emocionados también con el programa, ¿no, Carlos? Sí, es cierto. Ya, bueno, podemos decir que tenemos más programas que la ruleta. O sea que ya nos pusimos los pantalones largos. Sí, yo siempre digo que esos comentarios poquitos que llegan, pero tienen una intensidad algunos que realmente conmueven. Uh-huh. Y uno se da cuenta, algo que vos me enseñaste un día, que uno no sabe a dónde llega lo que dice. Tú lo decías en el sentido de que las grabaciones circulan. Uh-huh. Yo he descubierto que llegamos mucho más al corazón y al fondo de la cabeza y de la vida de las personas de lo que podríamos haber realmente creído. Y yo tengo comentarios privados que me dicen: me llevas todas las semanas a los mejores rincones de mi memoria, a los mejores años de mi vida. Qué lindo, hermoso. No tenés idea, a mí se me aprieta la garganta, me cuesta hablar de recordar eso. Entonces, bueno, el programa pasado fue sumamente poético, fue íntegramente dedicado a la poesía, con música apenas instrumental. Hoy vamos a dar un golpe de timón, y esta columna sin nombre sigue sin nombre, pero el capítulo Sangre de Pumas Serranos. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Le damos? Dale. Y la semana pasada no daba a interrumpir el clima que habíamos creado para dar información de cada tema musical, ¿no?, que viene a enriquecer esa propuesta poética. Pero amerita hacerlo, yo siempre lo digo, hay que recordar quiénes son los autores, además del intérprete, de lo que escuchamos. Es justo, entonces acá lo que es justo se hace. El jueves pasado abrimos, recordarás, con el audio tomado en vivo por la cámara oficial del Festival Mundial de Danza de Joinville. Uh-huh. Me disculpo por la calidad de ese sonido, pero me interesaba que fuera el sonido real, lo que vio la gente, ¿sí? Porque eso comunicaba, esos ruidos, los golpes en el piso, el rumor de pies, la gente en la tribuna, comunicaba energía, comunicaba autenticidad, ¿sí? Y el espectáculo se llamaba La verdadera forma de ser paraguayo. Ñandé Paraguay te cueste.
Una vez más, si lo quieren ver, ponen en el buscador de YouTube la frase Ñandé Paraguay elenco te coete y van a ver. Son 5 minutos, preciosos. Los demás temas fueron todos instrumentales, ya lo dije. ¿Tá? Entonces, no voy a mencionar al poeta de los que tienen letra. Por ejemplo, Garúa o Hoy te vi. ¿Tá? O sea que después de las arpas paraguayas vinieron el preludio Dos pájaros, de los pájaros, que es un tema del indio Cachoeira, interpretado en este caso en viola caipira por Luis Josiaki, con K. Después Garúa, un tango de Aníbal Troilo, en una versión en guitarras del dúo Gracián Pacerini. El tema Apelo de y por Baden-Powell, es decir, lo compuso y nos lo regaló. Lo tomé de un disco que se llama Le Cœur de Baden-Powell, o sea, el corazón de Baden-Powell, grabado por MPS Records en 1974. Después tuvimos el Vals Opus 8, número 4, de Agustín Barrios, Mangoré. Recordarás que hicimos un programa. Sí, claro. Y ahí el intérprete era Juanjo Pepe Fernández, un guitarrista técnicamente interesante, pero dotado de una humildad que a mí me conmovió. En la red se encuentra en YouTube, en este caso, una presentación de él en la que queda claro por qué digo todo esto. Y hay un montón de temas que los interpreta muy lindos, sentado en la cocina de su casa. Se ve atrás la mesada, el tacho del agua, la cocina, la heladera. O sea, una cosa realmente interesante por su calidad técnica y humildad. Así que, bueno, de premio por eso, don Juanjo repitió el plato y tocó una selección de valses que eran Córdoba, de Ricardo Arrieta, Santiago del Estero, de Andrés Chazarreta, y Palomita Blanca, el más conocido, de Anselmo Ayeta. Para acompañar el cierre del programa y a ustedes en sus casas mientras se diluvía la atmósfera de poesía y belleza que yo confío en haber creado, fue Hoy te vi, de Eduardo Mateo, en este caso por Gustavo Ripa, en guitarra. El recitado final del poema Si te besara estuvo a cargo de su autora, Elsa Moreno. Interesantísimo también, está en todas las... Sí, hermoso. ¿Cómo se llama esto? En las plataformas que dicen ahora. Y la bellísima ilustración de la niña con paraguas nos llegó de nuestra asesora honoraria en Tecueté y ramas afines, ciudadana del mundo y del universo, residente en Encarnación, Paraguay, a quien conoceremos por Cheanguiruporá. Bueno, cumplido el deber de honrar a quienes nos mejoraron la mañana el jueves pasado, vamos a encarar el intento de hacerlo de nuevo. Mi abuelo dicen que fue Mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo. Y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo. Mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo. En el filo del 70, en el filo del 70, remolinos montoneros andaban pialando el aire y el ocaso era sangriento. Andaban pialando el aire y el ocaso era sangriento. En el filo del 70, remolinos montoneros.
y como hueso de bagual, de blanco salió el abuelo, blanco el flete, parejero blanco y celeste el pañuelo. Por eso fue que salió, remontándose al silencio, divisa, lanza y coraje, a la par de Timoteo. Severino y Corralito lo miraron al abuelo, con la lanza ensangrentada, siempre cargando a degüello. Y en el sauce y manantiales la muerte andaba en acecho, y en silenciosos perfiles desnudaba a los lanceros. Volvió una tarde a su rancho, volvió una tarde a su rancho, uñó el arao en silencio, abrió bocas de guitarras, tuvo hijos, crió nietos. Abrió bocas de guitarras, tuvo hijos, crió nietos, volvió una tarde a su rancho, uñó el arao en silencio. Victoria, tengo que hacerte una confesión. Adelante. Aprovecho ahora que estamos solos, ¿no? La verdad es que me cuesta encontrar algo mejor que hacer con mi tiempo que andar revolviendo las polvorientas páginas de la internet. Bueno, a mí me parece una opción preciosa. Sí, el problema no es lo que yo hago con mi tiempo, porque mi tiempo es mío y está, y no le pido tiempo a nadie, sino que lo uso. Pero sí lo que hago con el tuyo y de los oyentos y las oyentas, como dicen les muchaches. El problema no es lo que hago, sino que cada tanto aprendo cosas y las quiero compartir. Por ejemplo, ahora me pasé días pensando cómo meter eso que aprendí en este capítulo. Vamos a ver cómo me va. Lo primero que aprendí es algo que seguramente unos cuantos ya lo sepan. En el tema que nos acompaña, Eustaquio menciona a Manduca Cipriano. Tal vez algún memorioso recuerde que a principios de diciembre Guzmán Garrido Rosa nos contó una preciosa historia de Aparicito Saravia salvado por Manduca Carvajal. Y ya son dos. Entonces, me preguntaba, ¿qué es esto de Manduca? Porque yo no sabía, y ahora sí sé, y como el ignorante siempre presume de lo que ha dejado de ignorar, lo traje. En castellano, manduca es condumio, o sea, comida. Yo eso ya lo sabía, pero no tenía, era imposible que le dijeran por eso. Incluso se usa poco, pero existe el verbo manducar, que en mi barrio significa mandar a bodega. Muy bien. Sí, es eso, comer. Claro. Pero los dos manducas que ya nombré, ni ninguno de los que encontré después, que hay un montón, eran conocidos por glotones. Así que bueno, tuve otra vez a laburar, a tratar de averiguar. Y resulta que manduca es un sobrenombre, el que le dan los brasileros a los Manuel. Así como los españoles le dicen Manolo, Lolo, Mané o Lelé. Y está el caso del más famoso Nazareno. Pero ese no era Jesús. Yo lo digo por Immanuel, que significa Dios entre nosotros. Y es como Isaías anunció la venida del Cristo. Jesús era su nombre personal. Ahora, ¿vos tenés idea de cómo vine yo a dar a estos parajes bíblicos? Mientras escuchamos el próximo tema, voy reculando hasta la última bifurcación y seguimos.
Toparon en Arbolito los Muniz con los Arabia. De un lado, divisas rojas, del otro, divisas blancas. Ya las guerrillas pelean hace media hora larga y como ninguno aflueja, están dele bala y bala. En esto, muy bien montado sobre un moro de la marca, con unos 30 lanceros, llegó Chiquito Saravia, de camisa abierta, en pelo. El pingo se le abalanza mientras el escapulario late que es una campana tocando misa de gloria en las gestas de la raza. ¡Muchachos!, dicen que dijo, esos tiros valen plata y vamos a gastar carne ya que no nos cuesta nada. No mira cuántos le siguen ni cuenta cuántos le aguardan. En un milagro de espuelas al moro le nacen alas y allá va como un arcángel rubio, Chiquito Saravia. Dicen que solo hubo dos tan golosos para las cargas: Juan Lavalle en la Argentina y un Don Quijote en la Mancha. De entrada van 30 lanceros en un vuelo de rodaja. A ver quién prueba primero la muerte con gusto a lanza. Se rompe frente a un relámpago. Todo el quinto desenvaina y se vienen pelotones contra el puñado de lanza. Y los 30 de Chiquito, como la carne es barata, la van hundiendo y hundiendo en 400 espadas. Así mueren dando chuza junto al coronel Saravia casi todos los que fueron a nacer en esa carga. Donde Chiquito cayó, brota siempre un hilo de agua, a donde van los troveros a bautizar su guitarra. Y es, desde el 97, un manantial de la cuadra, porque cuando un niño pide la bendición a sus tatas, la madre siempre le dice esta bienaventuranza: hijo, que Dios te haga guapo como Chiquito Saravia. En los primeros programas les conté del blog Desde Vergara y la Región en blogspot.com. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, yo tengo esa información por ahí, cada tanto voy a buscar ese tiro de ese violín a ver qué trae. Lo sorprendente que descubrí no son estos versos, que ya los había grabado Rufino Mario García con Mario Díaz en guitarra en 1971. Tampoco es sorprendente el nombre, pertenecen a un poema que se llama La carga de Arbolito, que es de un tal Samandú Rodríguez. Pero ¿qué pasa si te digo que el tal Rodríguez era colorado? Ajá. ¿Y en qué época? Además es un raro caso de poeta y colorado. Ajá. Yo creo que Reisí y este son los que yo conozco. Capaz que debe haber 2 o 3 más que no me acuerdo, pero normalmente la pasión viene en otros frascos. Claro, la vida te da sorpresas, Carlos. Sí, sorpresa. Y si te digo que Rufino también era colorado. Sorpresas te da la vida. Y un Don Quijote en la Mancha. De entrada van 30 lanceros en un vuelo de rodaja. A ver quién prueba primero la muerte con gusto a lanza. Los que nos vienen siguiendo y los que no lo pueden ir a ver en los canales de YouTube, algunos capítulos han tenido un destinatario en particular. Hace poco, Mujeres Argentinas de la Historia. Hace mucho, Eustaquio, Víctor Lima y Osiris, ¿te acordás? Los poetas errantes. Romildo Rizzo, Eulogia Tapia, Rosalía de Castro, Ariel Ramírez, yo qué sé, un montón. Ahora, yo quiero reiterar que siempre los primeros destinatarios y homenajeados son los oyentes, que nos regalan lo más valioso que tiene cualquier ser humano: tiempo. Y además lo aderezan con su atención. Dicho eso, hoy quiero homenajear expresamente a un segmento de esa audiencia: la gente de campo,
No se ofendan los otros. ¿Está? Gente de campo, no solo la que vive y trabaja en el campo y nos permite tener lo que con su esfuerzo y sacrificio producen. También a la gente de campo que se tuvo que ir a la ciudad, pero siente la firmeza del lazo que ata su corazón con la querencia. Gente, además, que no pide el agradecimiento que debería recibir, ni merece la escasa valoración que tantos uruguayos le dispensan. Recordarás que yo empecé este reconocimiento en octubre. Traje a Yamandú Costa cantando El Negrito del Pastoreo. Quien no lo recuerde hoy, escuche lo que dice Yamandú, en realidad el poeta que no me sale ahora el nombre de memoria, respecto de embretarse en la ciudad. Después, al programa siguiente de ese, leí un poema de Julián Murguía, que se llama Hay un hombre en la tierra. Y cierra diciendo: mas la tierra sola de nada nos sirve sin el hombre en ella. Todos dependemos del hombre en la tierra. Tú no jugarías, ni irías a la escuela, ni habría ciudades si no hubiera siempre un hombre en la tierra. De corazón, gracias. Yo siento una deuda personal con esta gente. Y como no puedo componer canciones que los comunicadores flechados vayan a popularizar en los medios, tengo que hacer lo que hizo el colibrí en el incendio. ¿Te acordás? Él volaba hasta la laguna, que estaba lejos, juntaba agua en el piquito, volvía, la escupía en el fuego. ¿Es poco? Es. ¿Sirve para algo? No sé. Pero es lo que yo puedo hacer. Y lo hago. Hay muchas canciones que hablan de peones paupérrimos, maltratados, explotados. Pero no conozco ninguna que hable de los que no son empleados, los que trabajan campos propios o arrendados. Eso de los que ningún sindicato se ocupa por razones que no corresponde analizar acá. Eso es una injusticia y a mí me mueve. Me mueve también haber llegado a comprender o creer que la filosofía de vida de estas personas que homenajeo es simplemente ser libres y autosuficientes. Conseguir lo básico con el esfuerzo propio. Y si se puede, esforzarse más y ahorrar para tener lo no tan básico. Trabajo duro y ahorro, la base de la prosperidad. No pedir, no deber, no esperar nada del Estado. Ese sería la trilogía de su pensamiento, una especie de libertarianismo intuitivo que es radical, pero no es rabioso. Es el modo de ser de gente que sabe que el gobierno se lleva mucho más de lo que devuelve. Y se niega a tener que salir en una foto para recibir lo que se compró con el dinero que era suyo hasta que se lo sacaron. Bueno, calenté los motores y alzo vuelo. Me atrevo a decir que esa gente de hoy son los orgullosos portadores de una cultura heredada de los que, desde el fondo de la historia hasta 1904, convocados por sus caudillos, dejaban la mancera medio surco, cambiaban los aperos de labranza por el trabuco y la lanza, la humildad por la osadía, y partían a la guerra. La otra guerra, la ruidosa. Mis homenajeados de hoy honran el legado inmaterial de aquellos que siempre volvieron. Con el cuerpo y a veces el alma en jirones, lamieron en silencio sus heridas y retomaron su rol de proveedores, protectores y guía de los suyos. Ese es el tesoro de estos héroes anónimos, que tan bien pintaron el enorme Wenceslao Varela y el también enorme Santiago Chalal en este tema.
redonda e inoportuna, por la tormenta cerrada. Al oír la relinchada, rompe un nubarrón la luna. Todo duerme, pero una inesperada invasión de gauchos en dispersión que a la campaña estremece, emerge como si fuese la vanguardia de un malón. Anda gente misteriosa, rejuntando caballada, se comentan las ranchadas y en la solitaria choza. Todo duerme y reposa sobre la llanura yerta. Desgrana el chajazo alerta chapaleando luna y lodo. Entonces sí, todo lo que dormía despierta. Relincha un potro salvaje por el rumor conmovido, como un clavideño erguido sobre un pezón del paisaje. Áureo su fino pelaje, marfileña su crinera, desparrama la carrera en la sonora llanada, donde inquieta una manada, ebrio en relincho la espera, y como una marejada la correntada clinuda se incrusta en la noche muda por el tropel desvelada. La detiene una lomada, imperativo resuello, y al hincharse cada cuello parece cada pescuezo un clarín de carne y hueso que está tocando de hueso. Y de cuchilla en cuchilla se oye el agreste mensaje, va de paraje a paraje, de pago de orilla a orilla, lo transporta una tropilla de piquetes al corral, va de caballo al bagual, de la pulpería al quincho, el cristalino relincho flota en el aire oriental. Ojo, no es el mismo que al compás de cencerro y de badajo se oyó en horas de trabajo en plena aurora de paz. Es malagüero además, marchita niña esperanza, toma el joven, vieja lanza, y sin saber dónde va, en busca de libertad, estriba, monta y avanza. Clarín de llano y colina, presagio de malagüero, eco inquietante agorero, y anuncia desgracia y ruina. Pinta el sol cuando declina rojo horizonte otra vez, miedo, orfandad, desnudez, resurgiendo del olvido, el luto desvanecido, cosió la ropa al revés, por las madres llora el río y en las campiñas sombrías, sálvanos Virgen María, ayúdanos Señor mío. Resurge el grito bravío en busca de igualdad, justicia, paz, libertad, venganza, sangre y desquite, una voz nueva repite:
retrógrada humanidad. Manda ensillar el caudillo, ensilla el chasque el vaquiano, y el pacífico paisano junta su apero sencillo. Se encuentran sable y cuchillo, remora heroica bandera, desciende el rancho a tapera, le abre la fraterna mano, y en el desolado llano duerme el arao a mancera. Siendo hermoso, interesante o importante lo que presenté hace un ratito, no es todo lo que recogí del blog de Vergara. Lo que falta es el motivo de que este capítulo se llame Sangre de Pumas. Yo tomé en parte del título de una entrada que don Jorge Muniz Cuello le dedica a los Mena de Cerro Largo. Y a continuación vamos a traer una síntesis de ese artículo. El primer Mena que vino a Cerro Largo era nacido en Granada, Andalucía, España, en el año 1764. Se llamaba Félix José y se estableció en la villa de Melo. Figura entre los blandengues que protegían la guarnición. Sus hijos varones se incorporaron al regimiento de dragones libertadores y sirvieron con el general Ignacio Oribe. Juan Francisco fue sargento y murió fusilado durante la Guerra Grande. Su hijo, Francisco Ignacio Mena Vargas, fue padre de Juan Francisco, Antonio, Ignacio e Isabel. Como sus antecesores, también fue oficial de Oribe y luego de Ángel Muniz. Integrando uno de los 2 escuadrones de la División Cerro Largo, por orden del general Venancio Flores, fue a la Guerra del Paraguay. Sobrevivió y ya con el grado de coronel, sirvió con Ángel Muniz en la Revolución de las Lanzas, en la batalla de Chafalote, Rocha, en 1871, se enfrentó en un duelo a lanza seca con el coronel colorado Julián de la Llana, en el que terminó muerto a lanzazos. Sus hijos, Juan Francisco y Antonio Mena Fernández, estaban presentes en ese momento. El primero tenía 15 años de edad y el segundo apenas 12. A instancias del caudillo blanco Sergio Muñoz Ceballos, Juan Francisco se forjó en el ejército argentino, donde llegó a ser oficial. En las peleas con los indios quedó manco. Pero esto no fue obstáculo para seguirse alistando en cuanto alzamiento hubiera. Desembarcó en el Quebracho en 1886, donde mandaba la caballería. Junto a su hermano Antonio, participaron con el general Aparicio Saravia en 1897, comandando la vanguardia de Arbolito y cargando a lanza y a los gritos contra lo que viniera. En 1904, Juan Francisco se plegó a Eduardo Acevedo Díaz y varios más que, aún considerándose blancos, apoyaban a Valle de Ordóñez. Aparicio los apostrofó de traidores a la causa. Su hermano Antonio siguió al firme con Aparicio, siendo catalogado como uno de sus comandantes más fieles y corajudos. Cayó muerto de un balazo en el corazón el 1 de septiembre de 1904 en la batalla de Mazoyer. Ojo, no es el mismo que al compás de cencerro y de badajo se oyó en horas de trabajo en plena aurora de paz. Es malagüero además, marchita niña esperanza, toma al joven, vieja lanza, y sin saber dónde va, en busca de libertad, estriba, monta y avanza. A todo esto,
Dable es decir que la hija de Antonio, Delfina Mena Arellano, fue teniente del Ejército Blanco y enfermera de guerra en 1897 y en 1904. Hija, nieta y bisnieta de Pumas serranos, Delfina fue con Nepomuceno Saravia a la Revolución de Río Grande del Sur en 1923, poniéndose a órdenes del gobierno del doctor Borges de Medeiros. Estuvo junto a las hijas de Getulio Vargas cuando fuerzas revolucionarias intentaron tomar el Palacio del Catete, donde residía el presidente. Contó para un periodista montevideano en el año 1972, ya con 89 años de edad, que a los tiros habían contenido a los revolucionarios hasta que llegó la aviación y los dispersó. Sin embargo, no hay ninguna lista de los que fueron a la Revolución Riograndense de 1923 que la nombre. Si algo se supo, fue de su propia boca. ¿Por qué será? ¿Es que la guerra es solo cosa de hombres? Esto que acabamos de leer con dificultad con Victoria es el texto tal cual, o sea, recortado pero no retocado, que escribió Jorge Muniz para ser leído en su blog. ¿Sí? Es complicado a veces traducir eso a un lenguaje radial, pero me pareció valioso volver a destacar el enorme trabajo de este hombre, de este vecino de Vergara, que publicó con fuente en La espera del coronel, un libro del profesor Omar Moreira, este artículo el 24 de diciembre de 2017. Me parece un dato muy importante para consignar. ¿A dónde están esos ceibos que florecieron en esos tiempos? Regao con sangre de machos que fueron duros como el quebracho. ¿A dónde están las cañadas que fueron trampa para el enemigo? Llévame por esos campos, que ya es muy tarde y vamos conmigo. A vos te canto, Delfina, clarín de guerra de la partida. El tiempo que está pasando nos va dejando muchas heridas. A vos te canto, Delfina, amor supremo del gran caudillo. Despierta pronto a don Pancho, que en nuestros ranchos ya hay mucho frío. Despierta pronto a don Pancho, que en nuestros ranchos ya hay mucho frío. En este último tramo que leyó Victoria, parece que el amigo Muniz adivinó el final que yo había previsto para este capítulo. Es un final que viene de la mano de un joven estudioso y emprendedor al que quiero alentar y ayudar, empezando por hacer que se conozcan su persona y su precioso trabajo. Ya lo conocemos acá, pero voy a insistir. Y en reconocimiento a su sangre de Pumas, versión siglo XXI, con la finalidad de hacerlo famoso, por lo menos en Vergara, le di la orden de cerrar este capítulo por lo alto. Don Guzmán, adelante. Bueno, buenos días a todos. Acá les habla Guzmán Garrido Rosa, investigador por pasión, por hobby, amante de nuestra historia, de nuestra tradición. En esta columna tan querida de Desenterrando la Historia, nuevamente vengo a comentarles acerca de un personaje histórico que es de esas personas que quizás en los libros de historia son totalmente intrascendentes y ni siquiera figuran, pero son estos cuentos que esconden en nuestra campaña las historias de estos grandes patriotas que dieron su vida o quisieron darla en muchas ocasiones para conseguir el voto secreto, la libertad electoral y, en fin y al cabo, para una democracia más pura y plena que estaba totalmente perdida en aquel turbulento y revolucionario siglo XIX de la banda oriental, de la República Oriental del Uruguay. ¿Y a quién nos toca el día de hoy? Bueno, es una persona distinta. ¿Por qué? Bueno, porque no se trata de un hombre, se trata de una mujer que quizás en estas épocas de revolución difícilmente nos imaginemos a una mujer lancera peleando junto a Patricio Saravia, pero sí que las hubo, y una de ellas fue Delfina Mena. ¿Pero quién fue Delfina Mena? Bueno, la vida de ella es resumida en una
espectacular entrevista que se le realizó unos 2 o 3 años antes de que la pobre mujer falleciera, que falleció con 90 y pico de años, ¿no? Allá en el año 75, hace no mucho. Y fue una mujer que con apenas 20 años de edad, o sea, mi edad, una cosa increíble para mí como amante de la historia, ya estuvo peleando en la Revolución del 4 junto a Aparicio Saravia y su padre. Así que a continuación le voy a comentar acerca de esta mujer. A los 89 años de edad, Delfina Mena es la única guerrillera sobreviviente de aquellas patriadas de 1897 y 1904. Fue enfermera de guerra, teniente de Aparicio Saravia, soldado luego de Nepomuceno, su hijo, el hijo de Aparicio Saravia, peleando en Río Grande do Sul. Es hoy, en ese entonces, Delfina Mena, un testigo formidable de aquellas divisas históricas que dieron su vida por el ideal y por la patria en 1897 y 1904. Hija de Antonio Mena, es nieta, a su vez, de don Ignacio Mena, aquel legendario caudillo de Timoteo Aparicio que murió luchando en la Revolución de las Lanzas en Chafalote, Rocha, en el año 1871, siendo lanceado y muerto frente a sus hijos, que apenas tenían 12 y 13 años. El hermano menor de doña Delfina Mena, esta gurisa que peleó con apenas 20 años en la Revolución del 4, se llamó Leopoldo. Sobrevivió a Massollar, pero luego fue asesinado en Melo por un comisario colorado. Y casi también había perdido la vida anteriormente en el famoso Paso del Parque. Delfina Mena nos comenta algunas cosas sobre su padre Antonio. Ella decía que su padre era un hombre dulce, muy cariñoso, que jamás levantaba la voz en una conversación. En aquella batalla del Paso del Parque, de recorrida, en un momento en la batalla animó, mi padre avistó a lo lejos a mi hermano Leopoldo, que estaba tirado en una zanja del arroyo. Mi padre ni siquiera detuvo el caballo. Es su hijo coronel, le avisaron a lo lejos. Ya sé, déjelo descansar, pobre, que ya está muerto. Pero en ese instante Leopoldo, con la boca atravesada por un balazo, se puso a hacer unas señas con las manos que le salvaron la vida. En ese entonces, Antonio Mena, mi padre, mandó con sus hombres una formidable carga para recuperar el cuerpo de su joven hijo. Antonio, mi padre, era dulce, le digo más, en la pelea lo cambiaba bastante. A los 12 años, el hombre había visto morir lanceado a mi abuelo, a Ignacio, en Chafalote. Y cada vez que comentaba ese hecho, se le iluminaban los ojos. Entonces, luego el periodista decide preguntarle a Delfina Mena acerca de la guerrilla. ¿Por qué sucedió la Revolución del 4? Y ella da su opinión. ¿Por qué se hizo la guerra, Delfina? Bueno, y Delfina contesta: porque Valle no dejaba votar a los blancos. La policía nos apretaba para los montes hasta que pasaba la hora de votar. Nos tenían arreados. Había blancos que se ponían el pañuelo colorado para llegar hasta las urnas, pero a otros no les gustaba esa trampa y se largaban a las cuchillas a pelear. Yo iba en la tropa de la división de los Mena, de mi padre y mi tío, como teniente y enfermera de guerra. Sabía manejar las armas desde niña, tiraba muy bien, era muy buen jinete. Y cuando falteaba una batalla, mi padre prefería engañarme y me sacaba del medio mandándome en comisión para cualquier lado con tal de no dejarme pelear. Con todo esto, más de una vez me saqué el gusto de todas formas de estar en primera línea. ¿Qué pasó en Massollar? Bueno, el gobierno apareció con armas desconocidas. Fue la última batalla, recordemos, donde muere a los días Aparicio Saravia. En aquella jornada inolvidable, la balacera era como una granizada infernal. Tapaba el grito de los hombres. Aguantamos horas a pura lanza, carga y carga. Hubo un momento que pareció nuestra la batalla. Lo estábamos llevando por delante. Y creo que nos cansamos. Esa fue la verdad. Los nuestros llegaban con heridas espantosas. No estábamos para nada preparados. Y había que sacar las esquirlas una por una. Sufrieron lo indeseable aquellos hombres. A las 5:30 de la tarde de aquel día de la batalla de Massollar, empezaron a caer nuestros principales jefes. Yo no tuve la oportunidad de ver morir a mi padre Antonio. Yo estaba muy atareada con los demás heridos y me lo ocultaron. Recién me lo dijeron al otro día. Al pobre viejo lo sepultamos junto con
otros 4 coroneles en un cementerio del lado brasilero. Estamos recordando que la batalla de Massoyer fue en prácticamente la frontera con el Brasil. Increíblemente, cuenta Antonia, sobre la cabeza de mi padre nació después una espada. Fue histórico. Pero no me mire con cara rara, que esta viejita está bien de acá arriba. Una espada, una chira, una planta verde de doble filo. ¿Y qué pasó con Aparicio? Bueno, murió 8 días después de Massoyer. Se había recuperado del balazo en el pecho cuando de la nada se le sobrevino una congestión y murió de eso. Quedó todo el campamento apagado, hueco. La gente perdió el espíritu. Era un muy buen mozo. Salía todos los días a su caballo tostado a recorrer las calles de Melo. Tenía modales, se hacía querer, pero también era un hombre de mucho carácter y tuvo su choque. Mi padre, Antonio, era incondicional con Aparicio, pero mi tío Juan Francisco Mena tuvo diferencia y se largó. Aparicio era muy astuto y muy valiente. Escuchaba y nunca se apresuraba al hablar, pero cuando golpeaba justo. Con igualdad de armas la revolución hubiera sido un galope. En aquella revolución histórica yo era una mujer delgada, decía Delfina Mena. Un mimbre, no gorda como me ven ahora. Como era la única mujer que había en ese momento, vestía siempre de varón, era como un miliquito, macanudo. Los heridos jóvenes me echaban el ojo. Andaba a los zarpazos, pero yo me defendía como grato entre las brasas. Pasaban los hombres y me hacían piropo y me decían: mi teniente, ¿cómo está usted? Ante eso mi hermano menor Leopoldo, muy celoso, no me abandonaba nunca. A ver, negra, ¿a qué viene ese milico?, me decía. Después de la batalla de Massoyer, yo me encontraba en el hospital de Melo, cuando un decreto del señor presidente de la República, José Valle Ordóñez, cayó como una bomba. Decía que los heridos de Massoyer eran prisioneros de guerra. A los que se encontraban mejor les dimos caballos para alcanzar nuestro ejército y pelarse para el Brasil. Los más graves, lamentablemente, quedaron como prisioneros. Me acuerdo que en un momento, cuando llegó un doctor colorado de apellido Gatti, me arranqué la cruz roja del brazo y la tiré al diablo. Si el gobierno no respeta las leyes, yo tampoco respeto esto. Gatti me dijo que estaba buscando complicaciones. No me puede negar que es Mena, revolucionaria. Usted es de índole. Y a mucha honra le contesté: ¡viva el Partido Nacional! En una, Delfina Mena nos comenta: Aparicio Saravia era un lindo tipo de hombre, pero que si estaba enamorada de él, era un hijo, claro que no. Aunque, ¿qué quiere que le diga? Más o menos todas las mujeres nos enamoramos un poco de él. Había que ver las caras de las mujeres cuando él salía a recorrer por las calles de los pueblos. Pero también había que verlo a él, frente a sus columnas de soldados. Si me parece que todavía lo veo. Aparicio Saravia, mi hijo, era como un dios. Los gauchos lo seguían porque él era uno de ellos. Hombre de modales, de buena prosa, aunque no hablaba de más. Se hacía querer. Mi padre, que no se casaba con nadie como otros bravos caudillos de la época, lo respetaba con todas sus decisiones, porque sabía bien que antes de tomar una resolución la pensaba mucho. Aparicio era un hombre astuto como un zorro, y no la iba con los doctores. Él conocía mucho a la gente y trataba igual al estanciero más platudo que al pobre más pobre. Por eso la gente se hacía matar por él. Por eso. Massoyer fue terrible. Se nos cayó el cielo arriba. Si todavía me acuerdo del olor y los gritos de esa tarde. Ya a eso de las 5:30 empezaron a cagar nuestros jefes. Allí murió mi padre. Y estoy segura que murió orgulloso. Orgulloso de hacerlo junto a Saravia. Yo no lo vi. Como les dije hoy, me avisaron el otro día. No había tiempo para preguntar por nadie. Todos sabíamos que estaba todo perdido. Massoyer, qué nombre para la historia. Qué increíble esta historia. De aquellas largas patriadas e inagotables luchas desde fines del siglo XIX y principios de 1900. Es una vida que hay que volver a recordarla y contarles a todos los oyentes que la guerra no fue tampoco solo cosa de hombres, sino que estas mujeres deslumbraban con su presencia y su carácter, cargando a veces en la primera línea a lanzas secas junto a Aparicio Saravia. Muchas gracias a todos por escuchar. Mi nombre es Guzmán Garrido Rosa. El celular, por las dudas, es 092-912-800. Se los repito por las dudas, mi número es 092-912-800.
Y para las próximas columnas ya andaré comentando nuevos avances de la última edición que voy a publicar sobre mi libro La Tapera de Oribe. Como siempre, sumamente agradecido por todos los que me brindan su apoyo, y lo que les comenté el día de hoy en esta presente columna es parte del próximo libro que vengo preparando. Así que también más adelante se vendrán novedades sobre ese asunto. Un abrazo grande a todos. ¿Dónde están esos ceibos que florecieron en esos tiempos? Regao con sangre de machos que fueron duros como el quebracho. ¿A dónde están las cañadas que fueron trampa para el enemigo? Llévame por esos campos, que ya es muy tarde y vamos conmigo. A vos te canto, delfina, clarín de guerra de la partida. El tiempo que está pasando nos va dejando muchas heridas. A vos te canto, delfina, amor supremo del gran caudillo. Estamos escuchando Canto a la Delfina, de y por Alberto Angelino. Es una de esas coincidencias significativas que me cuesta creer que sean coincidencias. Uno escucha esta canción y si no es hasta que aparece una alusión a otro personaje, parece escrita para nuestra Delfina Mena. Me apena decir que no encontré ninguna canción para ella. Angelino homenajea a una guerrera de la historia patria, sí, pero de Entre Ríos, que recordemos es la provincia que adoptó y usa hasta el día de hoy la bandera artiguista. María Delfina Menchaca fue una misteriosa mujer portuguesa capturada, no averigüé cómo, por el caudillo entrerriano Francisco Ramírez, Pancho Ramírez. Y aquí que, una vez más, el cacique se enamoró de la cautiva. La describen como bella, valiente, temperamental, indomable. La Delfina se convirtió en compañera de Ramírez. Vestida como soldado, lo acompañó durante las guerras civiles y participó en la guerra como combatiente. No es que era la novia del jefe. Andaba a los tiros, claro, a los lanzazos. Y por eso fue capturada durante una emboscada de la que Ramírez logró escapar. Cuando se enteró de que la tenían, volvió por ella, la rescató, pero en la volteada le pegaron un tiro en el pecho y murió. Ya no dará criollos y criollas así el tiempo, pero sigue dando fronteras fluidas, como la sangre, como las lágrimas. Gracias una vez más a los homenajeados de hoy por haber construido y continuar construyendo el país. A todos por su tiempo, por su atención y por permitirme entrar en su mundo. Salud y monarquía. Hasta la próxima. Siempre. Vamos, Delfina, que no soy lerdo. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión.
Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.